Buenas tardes. El día de hoy estamos presentando la unidad número 5, contenedores, de la materia Entornos de Desarrollo, a cargo de la profesora Zuleima Espinosa. Los integrantes de este equipo son mi persona, José Simón García Castellanos, en donde les estaré hablando sobre la definición y características del contenedor. Paola Valentina Marcano Salas, en donde estará hablando sobre las diferencias de los contenedores con las máquinas virtuales. Moisés Alfonso Terán Rivas, quien estará hablando sobre los beneficios de los contenedores frente a la virtualización tradicional. Leo Ferson José Torres Pimentel, quien estará hablando sobre las ventajas de la virtualización basada en contenedores. Cris Ángelis del Valle Hernández Fernández, quien estará hablando del Docker, su definición, elementos, beneficios y funcionamiento. Crisbel Alexandra Briceño, quien estará hablando sobre el Docker, haciendo énfasis en la virtualización de aplicaciones con contenedores. Y finalmente, Alirio Alberto Chourio Andara, quien estará hablando sobre el Docker, su instalación y comandos básicos. Todos nosotros somos estudiantes de Ingeniería en Computación del segundo trimestre en la Universidad Valle de Monboy. ¿Qué es un contenedor? Cuando hablamos de contenedores en el ámbito de la informática, nos referimos a un tipo de tecnología de virtualización. Este tipo de tecnología de virtualización ha cobrado vital importancia en los últimos años, principalmente por la facilidad de ejecución de las distintas aplicaciones, ya que los contenedores utilizan muy pocos recursos y su instalación es fácil y sencilla. Dentro de un contenedor encontramos los ejecutables, código binario y las bibliotecas necesarias para el funcionamiento. Este es capaz de agrupar variadas aplicaciones, con todos sus archivos, datos y servicios necesarios. Cuando hablamos del uso de los contenedores, encontramos de que van desde desarrollar y probar aplicaciones de forma rápida y consistente, implementar y escalar aplicaciones en la nube con mayor facilidad y eficiencia, aislar y proteger las aplicaciones de los posibles fallos o ataques, y optimizar el uso de los recursos y el rendimiento de las aplicaciones. Debemos recordar que los contenedores se expresan mediante procesos bastante ligeros. Esto quiere decir que podemos tener distintos contenedores funcionando en un mismo sistema. Los contenedores usan herramientas como los cgroups para manejar y aislar los recursos que puedan utilizar durante su funcionamiento. Los cgroups o control groups son un tipo de herramienta que permite limitar, contabilizar y aislar el uso de recursos como el CPU, la memoria, el GPU, la red, entre otros muchos, de un conjunto de procesos. Ahora hablaremos un poco sobre la historia de los contenedores. Los contenedores, aunque se han popularizado bastante en los últimos 10 años, estos no son nada nuevo, pues estos llevan aproximadamente 24 años en el campo de la informática, y los primeros indicios de lo que hoy podríamos llamar contenedores los tenemos en el año 1999, en donde surge el término jails. Estos eran una característica propia de los sistemas operativos FreeBSD. Estos permitían aislar los procesos y crear entornos seguros para ejecutar distintas aplicaciones o servicios. Estos mini sistemas compartían el mismo kernel. El kernel es, por decirlo de alguna manera, el núcleo central del sistema operativo, y este es el que hace la conexión del hardware con el sistema operativo. En el año 2004, Solaris presentó el concepto de las snapshots con Solaris Zone, anteriormente conocido como Solaris Containers. Un Solaris Container es la combinación de controles entre recursos del sistema operativo y la separación de límites proporcionadas por las zonas. Esto quiere decir de que las zonas funcionaban aisladamente de las demás secciones del sistema operativo, permitiendo tener muchas secciones
compartiendo el mismo kernel y funcionando a distintas capacidades bajo los mismos recursos del sistema operativo. En 2006, Google introduce el término de cgroups o control groups. Como ya lo expliqué antes, los control groups son una herramienta que sirven para aislar los procesos y repartir los recursos del sistema operativo. Para el año 2008, IBM lanza el proyecto de Linux Container, el cual está dotado con herramientas para trabajar con los cgroups. Por último, Docker introduce nuevas herramientas para manejar los contenedores de una manera más simple y mucho más eficiente. También este mismo año se crea el concepto de imagen. La imagen es un archivo el cual contiene los datos necesarios para la instalación y ejecución de las aplicaciones dentro de los contenedores. Características. Tal y como os he mencionado anteriormente, los contenedores son ligeros, prácticos y superiores en muchos aspectos a distintas tecnologías de virtualización. Es por esto que los contenedores suman distintos aspectos que podemos categorizar como características. Algunos de estos son: podemos tener por cada máquina cualquier número de contenedores siempre y nuestros recursos nos los permitan. De seguirse buenas prácticas, los contenedores son bastante seguros. Esto porque los contenedores funcionan de manera aislada y que son muy livianos. Como ya lo dije anteriormente, podemos tener por cada máquina tantas cantidades de contenedores como nuestro recurso nos los permita, y como los contenedores se les puede asignar los recursos para que trabajen solamente con esa cierta cantidad de recursos, pues si asignamos a un contenedor baja cantidad de recursos, podemos tener los contenedores que nosotros querramos. Buenas tardes, soy Paola Marcano y les vengo a hablar acerca de la diferencia entre los contenedores y una máquina virtual. Los contenedores y las máquinas virtuales son similares porque comparten el objetivo de desplegar aplicaciones en cualquier lugar, lo que quiere decir que podemos ejecutar un programa con todas sus configuraciones y bibliotecas en un ambiente virtual aislado, haciendo posible ejecutar más de una aplicación o sistema operativo en un mismo servidor, pero se diferencian en el enfoque que utilizan para lograr su objetivo. Antes de conocer las diferencias entre estos dos, primero hay que conocer qué es una máquina virtual y qué es un contenedor, sobre todo la forma en la que funcionan. ¿Qué es una máquina virtual? Una máquina virtual puede correr uno o varios sistemas operativos de forma aislada al sistema operativo anfitrión, que es el sistema operativo principal de nuestra computadora, y comparte el mismo hardware para todos ellos, teniendo una estructura como esta. Con esta estructura es que se logra el aislamiento de diferentes sistemas operativos en un mismo servidor, sin que uno intervenga con el otro. Tenemos el hardware, que son los componentes físicos de la computadora, que son los que nos ayudan a interactuar con los programas. Tenemos el sistema operativo host, que es el sistema operativo anfitrión, quien gracias a su kernel puede recibir las órdenes del usuario que envía con los componentes de la computadora, sea un teclado, un mouse, entre otros, para manejar las aplicaciones y por lo tanto la ejecución de las máquinas virtuales. El hipervisor marca la división entre el sistema operativo principal y los sistemas operativos huéspedes de la máquina virtual, y con ayuda del host gestiona los recursos disponibles como la memoria RAM y el procesador para cada máquina virtual. Sistema operativo huésped. Es el sistema operativo que se instala en la máquina virtual y ocupa su propia partición del disco virtual. Se pueden instalar varios de ellos, pero este límite sería el de agotar los recursos disponibles del hipervisor. Aplicaciones y sus bibliotecas. Es lo que queremos desplegar en una máquina virtual. Contiene todas sus configuraciones de funcionamiento en sus respectivas bibliotecas. Por otro lado, tenemos a los contenedores, que como se ha dicho anteriormente, es un paquete de software que contiene todo lo necesario para desplegar una aplicación,
Si bien comparte el mismo propósito que una máquina virtual sobre el aislamiento del software, tiene una forma distinta de lograrlo. En el caso de Docker, este funciona a partir de imágenes que se pueden reutilizar. Por eso, en lugar de contener un sistema operativo completo para cada contenedor, lo que hace es compartir los recursos del sistema operativo host tantas veces como sea necesario, como se puede visualizar en la imagen. Aparentemente es casi lo mismo que una máquina virtual. Puede decirse que solo nos deshicimos del hipervisor, pero es por esta diferencia que se logra un aislamiento más eficiente. El motor del contenedor, o lo que se nota en la imagen como Docker Engine, es el encargador de gestionar los contenedores en nuestras aplicaciones, compartiendo los recursos del equipo disponibles entre todos ellos. Esto es lo que evita tener sistemas operativos separados para lograr el aislamiento. Por ejemplo, cuando Docker Engine se da cuenta de que hay aplicaciones que necesitan de la misma imagen, la comparte entre ambas. Las imágenes funcionan como si fueran capas. De esta forma se optimizan los recursos del equipo. Tal y como se nota en la imagen con las aplicaciones 1 y 2, en el caso de otras alternativas de contenedores como Virtuoso u OpenBSC, este motor puede ser llamado de otra forma, pero la idea es la misma. Ahora sí, ¿qué son las diferencias entre estas dos? Teniendo en claro el funcionamiento de ambas herramientas, se pueden notar las siguientes diferencias. El espacio. Los contenedores son mucho más ligeros que una máquina virtual por reutilizar recursos en lugar de albergar un sistema operativo completo. La optimización de recursos. Cada máquina virtual necesita cierta cantidad de recursos asignados previamente a su creación para poder funcionar. Con los contenedores esto no ocurre, ya que es Docker Engine o el motor de la plataforma de contenedores el que se encarga de administrar los recursos disponibles entre cada contenedor. Levantamiento. Se pueden levantar más contenedores que máquinas virtuales, además de que los contenedores responden en pocos segundos. Y la principal diferencia entre ambos es el aislamiento. Una máquina virtual aísla sistemas operativos completos, mientras que un contenedor aísla aplicaciones en lugar de sistemas operativos completos. Saludos, soy Moisés Alfonso Terán y les hablaré acerca de los beneficios de los contenedores frente a la virtualización tradicional. Primero, debo recalcar que el hecho de que los contenedores trabajen directamente con el sistema operativo host de la computadora hace que sea innecesario requerir de tantos recursos de hardware para poder llevar a cabo la virtualización. Y esto trae como resultado una serie de beneficios, en especial para los desarrolladores, que a la hora de probar programas en diferentes entornos, pues les facilita su trabajo. Algunos de los beneficios que se pueden mencionar son menos sobrecarga, como ya lo dije, debido a que requieren menos recursos del sistema o de hardware, porque no incluyen imágenes del sistema operativo. Mayor portabilidad, es decir, las aplicaciones que se ejecutan en contenedores se pueden ejecutar fácilmente en distintos sistemas operativos o plataformas de hardware. También provee un funcionamiento más constante, ya que estas se van a ejecutar de la misma forma independientemente de dónde se pongan en marcha, así como una mayor eficiencia para correr programas, aplicar parches o escalar las aplicaciones con mayor rapidez. Y todo esto conlleva a un mejor desarrollo de aplicaciones debido a que los beneficios que proporcionan los contenedores permiten acelerar los ciclos de desarrollo, de prueba y producción. Buenas tardes, mi nombre es Leoferson Torres y yo les vengo a hablar un poco sobre lo que es las ventajas de la virtualización basada en contenedores. Algunas de las ventajas son las siguientes: la eficiencia de recursos, que nos dice que los contenedores comparten el mismo kernel del sistema anfitrión, lo que significa que utilizan menos recursos que las máquinas virtuales. Esto nos permite ejecutar más aplicaciones en el mismo hardware y así reducir los costos de infraestructura. La otra de las ventajas sería
la portabilidad. Los contenedores son más fáciles de mover entre diferentes entornos de ejecución, como máquinas físicas, máquinas virtuales, nubes públicas y privadas, lo que significa que las aplicaciones se pueden mover de una manera más rápida entre diferentes plataformas sin tener que hacer cambios importantes. Otra de ellas sería lo que es la velocidad. Los contenedores se pueden crear y despegar en cuestión de segundos, lo que permite una implementación rápida de aplicaciones y una respuesta ágil a la demanda que da el negocio. Otra de las ventajas sería el aislamiento. Los contenedores proporcionan un alto nivel de aislamiento, en lo que significa que cada aplicación se ejecuta en su propio entorno aislado. Esto puede, esto puede reducir el riesgo de conflicto entre aplicaciones y aumenta la seguridad de los datos. Otra de las ventajas sería lo que es la escala escalabilidad. Los contenedores son escalables de forma horizontal, lo que, lo que da a entender que se puede agregar o quitar contenedores según sea necesario para satisfacer la demanda de la aplicación. Esto permite una gestión más eficiente de carga, de trabajo y una mayor disponibilidad de la aplicación. Por lo general, la virtualización basada en contenedores es una tecnología poderosa que puede proporcionar a las organizaciones una mayor eficiencia, flexibilidad y agilidad en la gestión de aplicaciones y también en el manejo de sus recursos. Eh, También podemos decir que la virtualización basada en contenedores evita problemas de rendimientos tradicionales relacionados con el acceso al hardware mediante la virtualización de controladores. Sin embargo, hay una desventaja al usar contenedores. No tiene la flexibilidad para virtualizar diferentes sistemas operativos. Bueno, esta fue toda mi explicación sobre algunas de las ventajas de la virtualización basada en contenedores. Saludos, mi nombre es Cris Ángel Hernández y con gusto les estaré informando con respecto a qué es Docker. Docker es una herramienta que nos permite empaquetar una aplicación y sus dependencias en un contenedor muy ligero, siendo una plataforma de software de código abierto en contenedores, que nos permite crear y usar contenedores Linux, automatizando la implementación y administración de estos contenedores portátiles y autosuficientes de aplicaciones virtuales en un sistema operativo común, que se pueden ejecutar en la nube o localmente, ofreciendo a los desarrolladores y administradores una manera muy confiable y económica de crear, enviar y ejecutar aplicaciones distribuidas en cualquier escala. La función de Docker es empaquetar un software dentro de dicho contenedor, utilizando la arquitectura de microservicios, proporcionando una forma estándar de ejecutar su código, basándose en compartir un único sistema operativo en la máquina que lo hospeda, compartiendo asimismo bibliotecas entre contenedores. Aunque Docker es un sistema operativo para contenedores, de manera similar a como lo es una máquina virtual, tiene la diferencia de que virtualiza y elimina la necesidad de administrarse directamente del hardware del servidor, donde los contenedores virtualizan el sistema operativo de este. Docker se instala en cada servidor y proporciona comandos sencillos que se pueden utilizar para crear, iniciar o detener contenedores, contando con su propio sistema de orquestación llamado Docker Swarm, que permite ejecutar los contenedores en una granja de nodos y tener las características de aumentar la seguridad ante pérdida del servicio si se llegan a distribuir los nodos en distintas máquinas. También contamos con que es de instalación rápida y fácil. Contiene un balanceo de carga automático donde su monitoreo admite herramientas de supervisión de terceros.
El principio de actuación básico de Docker funciona de forma similar a la tecnología de virtualización de un contenedor Linux, desarrollado anteriormente para las aplicaciones virtualizadas sobre la base de Linux kernel, siendo la interfaz fundamental entre el hardware de una computadora y sus procesos, el cual se aprovecha de muchas de las capacidades del kernel Linux, como namespace y cgroups para la aplicación del mismo. El principal atractivo de Docker es su portabilidad, la cual permite a los usuarios el instalar una aplicación compleja en una máquina y estar seguros de que funcionará en ella, donde asimismo dentro de los beneficios que nos ofrece esta plataforma de software encontramos las características de permitir entregar código con mayor rapidez, estandarizar operaciones de aplicaciones, transferir código con facilidad y ahorrar dinero al mejorar el uso de recursos. También tenemos presente que su sintaxis es sencilla y simple. Nos aporta un mayor control para aquellos usuarios sin un mayor conocimiento técnico, así como las grandes herramientas que tiene para su uso, como lo es la integración y entrega de aplicaciones, donde acelera la entrega de aplicaciones estandarizando los entornos y eliminando aquellos conflictos entre paquetes de lenguaje y versiones. En la arquitectura Docker contamos con dos elementos, Docker Engine y el registro Docker, por lo cual, principalmente refiriéndonos a Docker Engine, lo exponemos como la aplicación cliente-servidor que implementa Docker, el cual se basa en tres componentes: servidor, que es el proceso principal encargado de gestionar los objetos que hay en Docker, como imágenes, contenedores, redes y volúmenes, el cual se representa mediante el comando Docker. Consiguiente a este, nos encontramos con API REST, que nos permite acceder a las capacidades del servidor y ejecutar comandos sobre él, que para acceder a las capacidades del API se utiliza el comando curl. Y finalmente el componente cliente representado con el comando Docker, donde el cliente habla vía API REST para poder ejecutar los comandos, utilizado para poder gestionar el ciclo de vida de nuestras imágenes y contenedores. Y finalmente, nos encontramos con el elemento de registros Docker, el cual se encarga de almacenar las imágenes Docker, donde hacemos referencia al Docker Hub, siendo un registro público que almacena múltiples imágenes en las que algunas de ellas son certificadas por Docker. Buenas, mi nombre es Kirill Briceño y les vengo a hablar sobre la virtualización de aplicaciones con contenedores Docker. Para virtualizar aplicaciones de software utilizando contenedores, el enfoque basado en contenedores en el corazón del Docker ha revolucionado el desarrollo de aplicaciones en los últimos años. Ha impactado una serie de procesos relacionados con el desarrollo, incluida la creación de servicios de software, la distribución de aplicaciones y componentes y la transición de proyectos desde el desarrollo hasta la producción. Todas estas operaciones se realizan de forma diferente a como se hacía antes gracias a Docker. La arquitectura del software también ha cambiado, además de los procedimientos de desarrollo. Las soluciones globales monolíticas han sido reemplazadas por clústeres de software livianos conectados como microservicios. Los sistemas globales resultantes ahora son más complejos. Como resultado de esto, recientemente ha surgido software para gestionar aplicaciones de multicontenedor. Todavía es un área emocionante para trabajar porque la virtualización basada en contenedores aún se encuentra en sus primeras etapas. Describiremos la operación de Docker como la tecnología subyacente en este artículo. También veremos las fuerzas impulsoras detrás de la creación de Docker. Virtualizar con Docker nos ofrece una serie de ventajas en comparación con ejecutarlo a través de máquinas virtuales convencionales. Portabilidad. Como hemos explicado antes, todos los contenedores son portables, por ello podemos transportarlos fácilmente a cualquier otro equipo con Docker sin tener que volver a configurar nada. Ligereza. Al no virtualizar un sistema completo, sino lo necesario, el consumo de recursos es mínimo. El ahorro de recursos
es el alrededor de 80%. Autosuficiencia. Docker se encarga de todo, por lo que los contenedores tan solo deben tener lo necesario para que la aplicación funcione. Por ejemplo, aquellas librerías, archivos y configuraciones necesarias para poder realizar su función. Docker también cuenta con una serie de repositorios similares a los de Linux, donde los usuarios publican sus propios contenedores. De esta manera, los usuarios que los necesiten los pueden bajar rápidamente desde allí. Principales ventajas de la virtualización de aplicaciones basadas en Docker frente a la utilización de una. No contiene su propio sistema operativo y hardware simulado. Comparte un núcleo de sistema operativo con otros contenedores alojados en el mismo sistema. Es ligero y compacto en términos de uso de recursos en comparación con una aplicación basada en una máquina virtual. Se inicia más rápido que una máquina virtual. Puede ejecutarse en varias instancias de la misma imagen en paralelo. Puede utilizarse junto con otros servicios basados en contenedores mediante de orquestación. Es ideal para el desarrollo de local. Muchas gracias. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Ariel Chorio. Yo les voy a explicar y enseñar el cómo instalar Docker paso por paso. Bueno, lo primero principal a tener muy en cuenta y muy en claro vendría siendo los requisitos para poder instalar el Docker y que su sistema funcione correctamente. Lo principal y el primer requisito que a tener en cuenta vendría siendo tener un sistema operativo de 64 bits. No puede ser una 32 bits. Esto debido a que el Docker te exige un mejor rendimiento para sus funciones y evidentemente para los demás requisitos que te voy a hablar más adelante. Por lo que un sistema de 32 bits no basta para que estos sistemas funcionen correctamente. Ya teniendo en claro esto, vamos con el segundo requisito, que te vendría siendo tener un Windows 10 Pro, un Windows Enterprise y Windows Education. Que con estos tres Windows vamos a poder activar los siguientes requisitos. Los siguientes dos últimos requisitos que vendrían siendo la activación del Hyper-V y también la utilización de la virtualización. Para activar el Hyper-V y la virtualización se le cumple el requisito de tener en estos tres Windows. Y ya luego teniendo alguno de los tres Windows puedes irte al apartado de programas y características y seleccionar el activar para el Hyper-V y la virtualización. Para aclarar que la virtualización está activada, puedes irte directamente a administrador de tareas y te aparecerá la virtualización inhabilitado. Ahí para aclarar que tienes la virtualización activada. Ya teniendo los requisitos en claro, vamos con los pasos 1 y el paso 2 de cómo instalar Docker. Bueno, como paso número 1 vendrías yéndote a la página oficial de Docker para descargar el programa. No necesitas irte a un video de YouTube para poder instalar el programa y tampoco indagar mucho más en Google con el peligro de conseguirte algún malware por intentar descargar Docker. Por ende, con solamente buscar el nombre y de la página oficial de Docker puedes descargarlo con seguridad y sin tanto problema. Como paso número 2 vamos a instalar Docker como si fuera un programa normal, simple, aceptando los términos y condiciones, también aceptando donde quiere que caiga el acceso directo y demás. Los dos primeros pasos son sencillos, al igual que el tercero que te voy a hablar ahorita. Como tercer paso, una vez ya se haya instalado el Docker, este te va a exigir a reiniciar la computadora. Esto para que una ya se haya reiniciado, los cambios sean visibles. Le damos a aceptar y se reiniciará la computadora. Una vez ya se termina de reiniciar, el Docker ya se mostrará el Docker en el acceso directo. También se mostrará el logotipo abajo de la barra de tareas. Por si no te has dado cuenta, como paso número 5,
si no es activada la virtualización y tampoco el Hyper-V, es probable que es garantizado que el Docker te lo haga automáticamente por ti, si es que casualmente no lo tienes activado. Y claro, está cumpliendo los requisitos ya mencionados. Y finalmente ya tendrías el Docker en tu sistema Windows completamente instalado y listo para usar. Eso se puede aclarar viendo que en el logotipo del Docker está en la barra de tareas al lado, muy probablemente al lado del logotipo de Wi-Fi. Una nota o último paso, pero que más que paso es algo opcional, es que si deseas que el Docker no se inicie automáticamente una vez prendes tu computador, puedes irte al apartado de opciones o settings en inglés, y desmarcar lo que sería siendo el que el Docker no arranque una vez el Windows se inicia. Y también y ya que estás ahí en las opciones, puedes modificar el cómo quiere que se comporte el Docker a tu manera, ¿no? Ya sea a gusto de las personas. Y eso sería todo para instalar Docker. No es tan difícil, no es sencillo, no hay que hacer tanto dolor de cabeza. Es algo completamente sencillo y que no hay más. Y no hay mucho más. Ahora les quiero recalcar algo también sencillo, pero es confuso, que vendrían siendo los comandos básicos del Docker. Una vez ya después que tienes todo instalado y quieres usar Docker, y es normal que muchos principiantes no sepan cómo funciona Docker, porque no funciona como cualquier programa, funciona mediante comandos, no tiene una interfaz donde tú con tu mouse o demás extensiones puedas manipularlo. Por ende, existe una pequeña lista de comandos básicos para poder usar Docker, aunque también están los comandos Dockerfile, que se alejan un poco más de los comandos básicos porque son comandos para las carpetas y demás archivos. Pero de eso no hablaremos hoy. De eso no hablaremos. A ver, el primer comando, que sería el más evidente, el más obvio, sería para iniciar Docker, que es como el que puedes ver aquí. Y luego está para detener Docker, que es como ver aquí. Ojito aquí que un detalle a tener en cuenta es que no todos los comandos llevan el logotipo, el símbolo de dólar. Algunos no lo llevan y otros sí los llevan. Esto es un detalle que tener en cuenta porque los mayores problemas que tienen los principiantes al usar a Docker es que colocan o no colocan los símbolos de dólar en algunos comandos donde no van o si van. Aquí en el caso de para iniciar Docker, que lleva el símbolo de dólar, y aquí para detenerlo no lo lleva. Es un detalle a tener muy en cuenta al momento de andar manipulando Docker. Luego están para obtener la IP de un contenedor, porque es que ahí donde empiezas a definir el contenedor que vas a usar. Si quieres insertar una imagen o quieres borrar una imagen, está aquí los comandos. Teniendo en cuenta el símbolo del dólar, que sí va para insertar la imagen, pero no va para borrar la imagen. También está aquí el comando para poder insertar una imagen desde un contenedor, o para crear una imagen desde un Dockerfile y también para crear una imagen de un TAR. Si deseas ver los contenedores inactivos, puedes colocar el comando docker /a. O si quieres ver los contenedores que están activos, o lo contrario de lo anterior, puedes escribir directamente docker ps. Si deseas tú borrar un contenedor, puedes directamente ir al Docker, colocar este comando aquí que vendría siendo docker rm. Si quieres parar un contenedor, puedes darle aquí a docker stop y colocar la ID anterior del
la ID que definiste del Docker, ojito claro, es muy importante tener muy anotado lo que vendrían siendo las IPs que al momento de crear un Docker, vas a utilizar. Evidentemente porque con la IP, con la propia IP de un contenedor vas a poder manipularlo más adelante. Es bien, pues hay que tener muy en claro este detalle, de tener en cuenta o tener guardado las IP que vas a utilizar para al momento de manipular contenedores en el Docker. Y eso sería todo. Espero haya entendido mi parte de enseñarles el cómo se instala Docker y poco más. Muchas gracias por llegar al final de la conferencia. Esperamos que haya sido de tu agrado. Recuerda que puedes pasarte por el canal y ver los demás videos educativos que tenemos.